Hoy en Nutrición 101 vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina, sobre qué es la insulina y cómo te das cuenta si tienes resistencia a la insulina a través de signos, síntomas o hasta exámenes de sangre que puedes hacerte. También vamos a ver cómo afecta mi metabolismo, qué sucede con el azúcar, qué sucede con la grasa corporal, por qué la estoy acumulando. También vamos a ver por qué me dio, porque esa pregunta me la hacen a cada rato, Eti, ¿por qué de la nada ahora tengo resistencia a la insulina? Y lo más importante, vamos a aprender qué hacer al respecto. Esta parte de ¿y qué hago al respecto? Está hasta el final, así que te vas a tener que quedar hasta el final para ver qué vas a hacer si encontraste que tienes resistencia a la insulina. Si te gustan nuestros episodios del podcast Nutrición 101, hay dos cosas que puedes hacer. Primero, mira el episodio completo, por favor, que para entender el contexto de una buena alimentación hay que ver el episodio completo. Y segundo, aprieta en suscribirte ahí abajo. Si vas a ver y todavía no sale que estás suscrito, aprieta en suscribirte y va a haber como una campanita al lado. ¿La has visto? Ahí dice, eso es para las notificaciones, para cuando salga un episodio nuevo, te avise en el celular y de una vez lo puedas ver. Pero dale, ya lo pusiste, dale, te estamos esperando. Resistencia a la insulina. Yo creo que este es el episodio que más nos han pedido en el último año de este podcast. Ya tenemos 10 meses con este podcast. Y a mí me gustaría empezar con qué tan común es esto. Porque una de las primeras cosas que hablamos cuando preguntamos esto de qué tanto lo vemos en Panamá o en otros países es que en verdad lo vemos mucho en la consulta, pero no hay datos epidemiológicos o poblacionales de esto. Hay de diabetes, pero no es lo mismo, ¿o sí? No es lo mismo. Entonces, hoy no vamos a hablar de diabetes, pero en Panamá no hay data, pero yo veo en verdad resistencia a la insulina bastante en mi consulta. Cuando lo mandamos, vemos que hay resistencia a la insulina. Y hoy vamos a hablar de qué tanto lo vemos, pero qué es. Ahora vamos a tocar qué es, cuándo hay resistencia a la insulina y qué es la insulina, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría aclarar de un inicio es eso que te digo de diabetes. Diabetes es resistencia a la insulina, pero crónica. O sea que no hay manera de echarla para atrás. Hay maneras de controlar tu azúcar en sangre, pero no de quitar la resistencia a la insulina. Entonces, si no te cuidas, puedes llegar a eso. Y en Panamá hemos visto que el 14% de la población panameña tiene diabetes, lo cual es una locura. Y según la Organización Mundial de la Salud, podemos ver hasta 450,000 personas en Panamá con prediabetes, o sea, antes de la diabetes, con el azúcar en sangre elevada y no saben que tienen esa prediabetes. O sea, que es súper interesante. Tú, Eti, ¿qué tanto ves resistencia a la insulina en tu consulta? Es como el pan de cada día. O sea, no creo que hay un solo día en mi consulta que yo no vea a la mitad de mis pacientes. ¿La mitad? Sí. ¡Wow! Fácilmente. Y de todos los tamaños, ¿ah? No crean que eso es solamente exclusivo de la gente con sobrepeso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si te pregunto, ¿qué tipo de población es esa mitad de tus pacientes que pueden tener riesgo o tienen resistencia a la insulina? Yo he tenido pacientes con resistencia a la insulina, aunque hacen todo bien. O sea, el paciente que no tiene sobrepeso, que cuida lo que come, que hace ejercicio constante. He tenido ese paciente que tiene resistencia a la insulina. He tenido pacientes que utilizan medicamentos que pueden precipitar una resistencia a la insulina. He tenido pacientes con obesidad que tienen resistencia a la insulina. No, yo no te diría que hay una población limitada. O sea, todas las personas estamos en riesgo de tener resistencia a la insulina en algún momento. Y lo mejor que podemos hacer, como no podemos controlar cuándo nos va a suceder, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Claro. Yo creo que es súper importante este episodio también, porque sí vemos que la diabetes, que es una cosa que puede pasar si no controlas tu resistencia a la insulina por muchos años, es de las principales 10 causas de muerte en Panamá. O sea que es súper importante. Y cuando tú dices que no te quieres precipitar, lo entiendo perfectamente, porque si hablamos también que uno de los factores más importantes de riesgo para desarrollar o tener resistencia a la insulina es el exceso de peso, es decir, sobrepeso u obesidad, 70% de la población en Panamá tiene exceso de peso. Y te dije que quería hacer un paréntesis ahí. Y digo exceso de peso a propósito, porque eso es un término. El sobrepeso no incluye obesidad. Obesidad es más que sobrepeso y exceso de peso define sobrepeso y obesidad. O sea que ya es todo tipo de personas que tienen riesgo, porque obviamente la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso no lo es. Pero el exceso de peso sí nos lleva a tener mayores riesgos de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces yo te quería hacer esta pregunta. ¿Qué vino primero? Tú sabes cuando dicen el huevo y la gallina. Ajá. ¿Qué vino primero entonces? ¿El exceso de peso, es decir, sobrepeso u obesidad, o la resistencia a la insulina? Bueno, he tenido ambos casos, como te decía.
Pero yo podría discutir que si la persona tiene episodios de su vida donde come mucho, digamos, te fuiste a college, estos cambios de estilo de vida que uno puede tener, o te mudaste de país y estuviste por un tiempo sin organizarte bien, etc. Si hubo algún momento de la vida donde empezaste a comer un poco más y ganaste algo de peso, tú nunca sabes cuánto peso es el que tú tienes que ganar para empezar a tener resistencia a la insulina. Y una vez que empiezas a tener resistencia a la insulina porque ganaste grasa extra, esa resistencia a la insulina te hace ganar más peso, lo que te hace más resistente a la insulina, y es un ciclo de nunca acabar. Pero también ha pasado al revés. También ha pasado una persona que estaba perfecta, no comió de más, no empezó a engordar, desarrolló resistencia a la insulina y eso lo hizo ganar de peso. O sea, pasan los dos escenarios. Solamente que de uno tenemos control y del otro no. Claro que sí. Entonces, vale la pena, ¿no? Vale la pena yo creo controlar. que me acaba de encantar eso porque sí es literal como lo ve. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Ajá. No hay una respuesta como tal. Pero si sabemos que está, podremos actuar. Y por eso estamos haciendo este episodio. Exacto. Porque queremos darle recomendaciones para entender qué es, para ver cómo tratarlo o cómo descubrirlo y después cómo tratarlo a través de distintas cosas. No solamente nos vamos a cerrar a que, ve al nutricionista y ya. Porque si no, entonces, ¿por qué haríamos este episodio? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de ir al nutricionista. Totalmente. Entonces yo te preguntaría primero, insulina, porque mira, si el episodio se llama resistencia a la insulina, tenemos dos términos importantes en esa frase o en ese concepto. Ujú. Resistencia, insulina. Entonces, lo primero que quiero empezar es, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona. Y algo que tienen que saber de las hormonas, que tenemos un montón, es que las hormonas son mensajes que viajan por tu sangre y le dicen a tus órganos o tus tejidos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la hormona, la insulina, es una hormona que le dice a tu cuerpo qué va a suceder con el azúcar que está circulando en la sangre. ¿Cómo llegó ese azúcar a la sangre? Comiste carbohidratos, el azúcar llegó a la sangre, le puedes llamar azúcar, le puedes llamar glucosa, vamos a llamarle de estas dos maneras en este episodio. Y una vez que la glucosa llega a tu sangre, como no se puede quedar circulando ahí, la insulina es esta hormona que le dice dónde se va a guardar ese azúcar que está circulando. Es una hormona. Ok. O sea, le dice al cuerpo que hay que absorber azúcar. Y sin insulina, las células o el cuerpo no puede tener azúcar. Exacto. Y sin azúcar no puedes vivir, no puedes tener energía porque esa es la gasolina del cuerpo para absolutamente todo. Exacto. O sea, cuando hablan de que usas el músculo como energía, por ejemplo, que seguramente lo han escuchado, no es que usas el músculo como energía, es que a través de un proceso conviertes el tejido muscular en glucosa, o sea, para usarlo como energía. O sea, que va mucho más allá. ¿Cuándo necesitamos insulina entonces? Creo que la gente se preguntaría. Bueno, generalmente cuando se eleva el azúcar en sangre, porque te comiste algo por X o Y motivo, por ejemplo, cuando usas corticoides también sucede, nosotros tenemos en nuestra sangre estos receptores que le avisan a nuestro cuerpo que el azúcar está alta en sangre, y cuando ese receptor le avisa al páncreas que eso sucedió, el páncreas saca insulina, segrega insulina a tu sangre porque la insulina tiene este trabajo de sacar el azúcar de ahí. Claro. Pero entonces ¿cómo se dice? El estímulo principal para que haya insulina en tu sangre es que haya azúcar en tu sangre. O sea, yo me iría hasta un poquito más básico, que es una persona come pasta, come carbohidratos, vas a necesitar insulina para que eso se pueda usar. Exacto. Para irme súper básico. Sí. Y entre más carbohidratos comes, o sea, si te metes un plato gigante de pasta, más insulina necesitas para poder absorber los carbohidratos o esa energía de la pasta que se va a transformar en glucosa. Exacto. Para que todos los tejidos lo usen. Lo puedan ¿no? usar. Ajá. Creo que se entendió perfectamente. Sí. Necesitas insulina siempre para poder absorber glucosa. Bueno, vamos a quitar la palabra siempre. Siempre no. Sí, porque hay un momento específico donde no se necesita. Pero eso no nos vamos a ir por ese lado el día de hoy. Ajá. Pero necesitas insulina para absorber carbohidratos. Claro. A mí me llama la atención esto también porque qué cosas pueden hacer, que es lo que me gustaría hablar después, que no necesites tanta insulina tan rápido. Eso creo que es un tema. Okay. Y no nos vamos a ir por ahí, como te digo, pero en general, por eso muchas veces los nutricionistas seguimos recomendando frutas. Mucha gente le tiene miedo a las frutas. Dice que no, la fruta tiene azúcar. Entonces el azúcar te va a subir la insulina. Eso claro que sí.
Eso es así. Cuando comes carbohidratos se necesita insulina. Pero la fruta también tiene fibra. Y todos los alimentos que tienen fibra, como los vegetales, frutas, nueces y semillas, retrasan la absorción del azúcar que comes. Por ende, no necesitas tanta insulina tan rápido. Exacto. Vas a necesitar insulina, pero no de una vez. Bueno, y para agregar algo a eso, si tú te comes la fruta como viene en su empaque original y te comes una, nunca va a tener suficiente azúcar que se absorba toda junta como para hacer un pico de azúcar y un pico de insulina y todo lo que tú has escuchado por ahí después. Los picos, vamos a hablar de los picos. Aparte de la fibra, la cantidad cuenta. 100%. Por eso yo hablaba de la pasta. Un platito de pasta no es lo mismo que un plato de pasta de un restaurante. Claro. Te va a subir más insulina el del restaurante. Así te va a subir menos el de acá. Entonces, eso me encanta poner ese ejemplo porque siempre se escucha, y creo que tiene que ver con este episodio, que dicen azúcar es azúcar. Y azúcar no es azúcar siempre. ¿Por qué? Claro. Porque no es lo mismo el azúcar intrínseca, que es lo que se llama el azúcar que está pegada a la fibra de los alimentos, como la que está en la naranja, en la manzana, en las fresas, en los arándanos, etcétera, o en las menestras, que el azúcar libre, que es el azúcar que extraíste y la volviste refinada o la volviste jugo. Esas son las que te van a subir, o bueno, van a tener una concentración de azúcar más alta, por ende te van a subir el azúcar en sangre más rápido y puedes necesitar más insulina dependiendo de la cantidad que comas. Sí, creo que es bastante fácil o sencillo de explicar porque ¿qué tú crees que es más difícil? Digerir el azúcar, si tú te tomas un sobre de azúcar, digerir ese azúcar y que llegue a tu sangre o comerte una fruta, ¿qué va a ser más difícil para tu sistema digestivo procesar? Y así, mientras más difícil es, más lento entra a tu sangre y mientras más lento a tu sangre, entonces menos azúcar hay al mismo tiempo entrando a la sangre y así es directamente proporcional. La cantidad de azúcar que entra en un momento dado a tu sangre es el mismo efecto que va a tener en tu insulina. O sea, es directamente proporcional a su vida. Entonces, recuerden bien, si hay algún momento del día donde hay una concentración mayor de azúcar en sangre, que eso le anuncia a tu cuerpo que se necesita insulina, tu páncreas va a segregar insulina y la va a poner en la sangre para hacer el trabajo que tiene que hacer. Eso es parte de la vida, es fisiológicamente correcto y va a suceder. Siempre. Así es. No porque necesites insulina para absorber carbohidratos es malo. No. Y por eso estamos haciendo. Es que eso es normal. Ajá. Eso es normal. Así funciona. Sí. Entonces yo creería que podemos entrar ya entendiendo que eso es lo que es la insulina. Podemos entrar entonces a qué sería la resistencia a la insulina. Y quiero que usemos este ejemplo que preparamos antes, pero me gustaría que tú lo expliques mientras yo lo busco. Okay. Que al final ya definimos que la insulina es la hormona que te ayuda a absorber azúcar en todos los tejidos del cuerpo. Bueno, principalmente los periféricos. Vamos a definir absorber, porque me gusta. Es un poco complejo. O sea, hay dos momentos donde se absorbe el azúcar. Tú puedes, cuando tú te lo comes, tu estómago lo digieres, las partes de lo que te comiste entran al intestino delgado y de ahí se absorbe ese azúcar hacia la sangre, eleva el azúcar en sangre. Cuando nosotros esa es la primera absorción, vamos a decir. Y la segunda realmente no es un proceso de absorción, es un proceso de entrada del azúcar que está en la sangre hacia los tejidos y las células donde se va a utilizar. Cuando nosotros hablamos de absorción, estamos hablando del estómago del intestino delgado hacia la sangre. Y luego lo que queremos que haga la insulina es sacar el azúcar de la sangre para que entre a los tejidos para ser utilizada. Y la insulina hace que entre a las células. Exacto. No a la sangre, va a estar en la sangre. No, ya está en la sangre. El azúcar ya está en la sangre. El trabajo de la insulina es qué hago con el azúcar que ya está en la sangre. Es que creo que esa aclaración me encantó. La insulina la produce el páncreas, pero está en la sangre. ¿Sí? El azúcar ya está en la sangre y la insulina también está circulante para poder absorber esa glucosa. Creo que quedó clarísimo. Exacto. Entonces nos vamos al término resistencia. Es decir, no puedo usar esa insulina. Ya. ¿Cómo explicarías tú eso? A mí me gusta la palabra resistencia porque es literalmente eso. El tejido donde va a entrar el azúcar que está en la sangre no se lo permite. Es resistente a la entrada de ese carbohidrato. Y recuerden bien que para que el carbohidrato entre a ese tejido se necesita insulina. La insulina, muéstralo ahí, se pone en la célula para que el carbohidrato pueda entrar. Vamos a hacer este ejemplo visual para los que nos ven en video. Igual creo que se va a entender si no lo ven en video, pero se entiende mejor si lo ven en video. Creo que tenemos esta jarra de café, pero esta es una jarra. Esta es la célula. La célula. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Queremos que el azúcar llegue aquí para que esta célula funcione. ¿Ok? Tenemos entonces la jarra. Entonces tú hablaste de azúcar en sangre que está circulante y aquí tenemos café.
digamos que esos son... Ese es el azúcar. Ajá, el azúcar. Entonces, vamos por ahí. Empezamos con el café en la sangre. Tengo el azúcar en la sangre. ¿Qué pasa después? Digamos que está tapada, la célula está cerrada. No puede entrar, ¿verdad? Entonces, la insulina lo que hace básicamente es hacer un acople para transportar la glucosa de la sangre hacia la célula. O sea, que esta es la insulina. Sí. Tenemos el azúcar en sangre. Y la insulina es un embudo que hizo que pueda entrar el azúcar en la célula. Exacto. Entonces, si no tengo insulina o tengo resistencia a la insulina, ¿qué pasaría? La insulina trata de acoplarse y no puede. Y no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Pueden pasar dos cosas. Se queda circulante en la sangre, cosa que es un problema a largo plazo porque el azúcar que toca los tejidos los van dañando, los van poniendo pegajosos y bueno, empieza a ser disfuncional. Y la otra alternativa es que el azúcar que se queda circulante, entonces no va a poder entrar a la célula muscular, por ejemplo, o a la célula hepática donde queremos que entre, sino que va a intentar convertirse en grasa y almacenarse como grasa corporal. O sea que cuando yo tengo, por ejemplo, estos cafés que puse aquí, que es el azúcar en sangre, el cuerpo tiende a tener más grasa corporal, a generar más grasa corporal. Sí, porque el tejido adiposo es menos resistente a la insulina que el tejido muscular. Entonces, nosotros queremos que el carbohidrato, el azúcar, la energía entre al tejido muscular y se guarde ahí para que yo lo pueda utilizar como energía cuando voy a moverme, ¿sí? Pero el tejido muscular es un tejido limitado, no hay una gran cantidad, o sea, tenemos una cantidad limitada. Entonces, ¿cómo uno empieza a engordar? Si comiste de más, no cabe ahí, aunque no haya resistencia, se convierte en grasa. Claro. Mientras más resistencia a la insulina hay, mientras más grasa corporal hay, más resistencia a la insulina hay. Mientras más resistencia a la insulina hay, más difícil es que entre y así nos vamos. Entonces la persona empieza a engordar. Claro. Entonces creo que ahí quedan dos cosas. Queda el azúcar en sangre demasiado en la sangre porque no entra. Y ahí es donde cuando nos hacemos exámenes de sangre vemos la glucosa en ayunas, o sea, el azúcar en sangre elevado. Pero yo quería aclarar algo que creo que tú misma lo hemos hablado bastante. Que es como que muchas veces la gente le hacemos exámenes de insulina, pero la glucosa en ayunas sale bien. Sale bien. El azúcar en sangre sale bien. ¿Qué pasó ahí? Yo muchas veces explico que en la insulina, ¿qué tanta insulina necesitas para que esa glucosa esté bien? Exacto. Y creo que eso es una parte que me gusta aclarar porque hay que mejorar esa utilización de la insulina en el cuerpo y eso lo vamos a tocar un poco después, ¿no? Pero eso me encanta. Sí, pero antes de que se logre mantener... Acuérdense que si digamos que el azúcar no logró entrar y se quedó circulante, pero tú no eres diabético, entonces tienes este mecanismo que te permite seguir igual bajando tu azúcar en sangre. ¿Qué hace tu cuerpo cuando todavía está detectando más azúcar en sangre porque no logras clear it up? Tu cuerpo hace más insulina. Entonces, sin resistencia. Ajá, o sea, sí, ya, probablemente ya hay algo de resistencia, ¿no? Digo, obviamente si comes mucho vas a hacer más insulina. Pero si no comiste tanto, digamos que no estás comiendo de más y tienes resistencia a la insulina, lo que va a suceder es que tu cuerpo va a detectar que todavía hay mucha azúcar en sangre porque el azúcar no está logrando entrar al músculo. Tu páncreas hace más insulina y eso viene antes de encontrar tu azúcar alta en sangre. Probablemente cuando tú encontraste tu azúcar alta en sangre ya llevas años con resistencia a la insulina. Y entonces por eso es que a mí me gusta, y yo estoy segura que a ti también, y la mayoría de los profesionales de la salud que nos estamos enfocando en prevención, ya no estamos mandando el examen de glicemia solo, sino que lo estamos mandando en conjunto con la insulina. 100%. ¿Por qué es eso? Bueno, cuando veo signos o síntomas que después vamos a hablar específicos. Entonces no se adelanten para ir a hacerse el examen de insulina. Pero creo que sí, que vemos insulina elevada antes de ver glicemia en ayunas elevada. Por eso los mandamos los dos. Exacto. Eso me encanta. Entonces creo que me gustaría un término que hablamos, que es la sensibilidad. Que yo realmente me gustaría hablar la correcta utilización de la insulina. O sea, que la insulina funcione óptimamente. Y hay cosas que aumentan esta sensibilidad o mejoran la utilización de la insulina, que es lo opuesto a la resistencia a la insulina. Eso también lo vamos a hablar en los tratamientos, que es la última parte de esto. Pero al final, creo que una parte que leí aquí que me llamó la atención, que te quiero decir un quote. Está en inglés, pero lo voy a decir en español, que lo dijo la Asociación Americana de Diabetes. Dice, el por qué una persona falla en responder adecuadamente a la insulina, naturalmente, sigue siendo un misterio. O sea, que hay maneras de mejorar esa utilización de la insulina, pero el misterio es por qué paró de responder bien desde un inicio. Y se dice que es por inflamación.
Pero eso, si se ponen a pensar, inflamación es muy amplio. Porque hay demasiados tipos, o sea, hay diferentes tipos de inflamación. Sí. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, de lo que yo leí, de la inflamación a la que más se refieren es cuando la persona engorda. No sé si alguna vez lo escucharon, pero los adultos engordamos diferente a los niños. Nosotros tenemos estas bolsas que son el tejido adiposo, ¿no? Sí. Y el tejido adiposo es una bolsa que se va llenando de grasa. Los niños son capaces de multiplicar el número de bolsas. También pueden crecer una bolsa, se puede llenar más y más y más y más y agrandarse, pero los niños son más capaces de multiplicar el número de bolsas. Los adultos... Y ese es el problema, ¿no? Ajá. Bueno, depende, porque si se llena demasiado, nos pasa como a los adultos. Cuando tú engordas de adulto, tú no eres capaz de multiplicar el número de bolsas. Tú nada más eres capaz de agrandar las bolsas que ya tienes. Entonces, cuando la bolsa crece, lastimosamente los vasos sanguíneos que llegan a esa bolsa no se multiplican con la misma rapidez ni en la misma efectividad y la bolsa se convierte en una célula gigantesca, hipóxica, que no le llega oxígeno. Y cuando no le llega suficiente oxígeno, no le llegan suficientes nutrientes, entonces se convierte en esta célula que produce sustancias proinflamatorias, lo que quiere decir que podría ser que venga primero el sobrepeso, que te lleva a tener esta inflamación crónica, que te lleva a tener la resistencia a la insulina. Clarito. O sea, la inflamación siempre que hay inflamación, hay resistencia a la insulina. Sí. Siempre. Por eso me encanta ese ejemplo de las bolsas y yo hasta lo diría, les invitaría a las personas que están escuchando que si estás en la computadora o en el celular, busca en Google Images, en las imágenes de Google y pon adiposito. Adipocito, C-I-T-O. Esa es la célula de grasa. Y van a entender lo de las bolsas que tú dices. Y a mí me gusta más decirlo como bolsas, es como globos. Ajá. Porque el globo tiene esa capacidad de expandirse. Sí. Y es como, imagínate, en un cumpleaños le echas más helio al globo, se agranda, se inflama. Claro. Y ese ejemplo, cuando a mí me lo explicaron en la universidad, de que en la infancia, cuando te engordas, o sea, la persona sube mucho de peso, por eso nosotros hablamos mucho de la importancia en ese momento, que se multiplican esos globos o esas células de grasa, es mucho más, tiene un impacto para toda la vida. Por eso muchas veces se habla de que las personas con obesidad infantil les cuesta mucho bajar de adultos, porque ya tienen muchas más células de grasa que te van a dar más hambre, que te pueden dar más resistencia a la insulina cuando ya la tienes, que te van a dar menos saciedad. O sea que una persona que tuvo obesidad infantil suele tener más hambre de adulto. Eso a mí me voló la cabeza cuando yo aprendí eso. Porque uno nada más lo ve como peso. No, y es un tejido endocrino. O sea, las bolsitas estas de grasa producen cosas. Totalmente. Dentro de las cosas, estas sustancias proinflamatorias que te mantienen engordando más. Y mira cómo llegamos a este tema, igual que en el episodio anterior de cardiología, en el episodio anterior de los Ozempic, que llegamos otra vez a hablar de exceso de peso o obesidad como una enfermedad. Porque te ocasiona inflamación y si tú tienes obesidad por 20 años, tú tuviste inflamación por 20 años, por ende, casi 100% después de ese tiempo, 100% seguro después de ese tiempo, tienes resistencia a la insulina que puede desarrollarte una diabetes. Claro. Pero todo empezó por ahí. Pero ese es uno de los lugares donde empieza, que eso es lo que hablamos de que es el huevo o la gallina, ¿no? Entonces creo que esto nos lleva a medir, que creo que mucha gente va a estar aquí por eso. ¿Cómo una persona puede saber si tiene resistencia a la insulina? Y antes de que expliquemos por qué, yo quiero decir que esto todavía tampoco hay un estándar que todos estamos de acuerdo. Creo que hay nutricionistas que piensan que un número es resistencia a la insulina y hay doctores que otro y otros doctores que piensan que es otro. Y hay otros que mandan, por ejemplo, 2 tipos de exámenes distintos que vamos a tocar ahora. Pero ¿cómo saber si tienes resistencia a la insulina? Si es mandando varios exámenes. Me gustaría empezar por el más básico, el principal, perdón, que es medir insulina. Claro. Y se mide normalmente insulina en ayunas. En mi opinión, ¿ves cómo meto en mi opinión? Yo pienso que resistencia es arriba de full resistencia, que tiene resistencia a la insulina es arriba de 15. Pero si ustedes ven los exámenes, siempre van a decir valor ideal o valor óptimo, creo que dice, 6 a 10. Entonces, ¿qué significa más de 10? Y ahí es donde creo que tú me dirías algo distinto, pero ¿no? es un trick y ellos deberían ya cambiar eso porque, por ejemplo, para la vitamina D si lo ponen, dice que insuficiente, suficiente, óptimo, no sé qué, deberían ponerlo porque mucha gente va a hacerse estos exámenes y lo ven dentro del rango normal, que dicho sea de paso es hasta 25 y creen que están bien.
Totalmente de acuerdo. O sea, necesitamos un asterisco ahí, que la gente sepa que está en rango de resistencia. Sí, solo hoy tuve una paciente que llegó en 25.5 y ahí sale en rojo. Ajá, claro. Y es como que, y si salía en 24 No, y ella no vino donde mí, ella no hubiera No aprendido. consulta, ajá. Ajá, y no hubiera hecho cambios. Claro, Y se está haciendo daño. sí. Wow. Entonces, por observación, realmente no hay un número estándar por observación. Yo para mujeres siempre pido 8 o menos, porque, Wow. o sea, si las estoy agarrando jóvenes, porque nosotras vamos a desarrollar resistencia a la insulina en la perimenopausia, ¿me entiendes? Entonces quiero llegar lo más óptima posible. Y la mejor forma, el mejor momento para hacer eso es antes de los 40 años. Entonces yo voy a ser bien exigente con mis mujeres de menos de 40. Wow, me encanta. Y ya después, digamos, cuando ya viene perimenopausia o viene menopausia full, Ya soy más... es más difícil. Sí, pero ya soy más permisiva con eso, pues ya no me pongo tan agresiva. Ok, no le exiges. Ajá, y que ponte o sea, seria. No, mentira. No, tampoco, pero no me pongo tan agresiva, pues lo considero como parte de la normalidad de la vida Claro, hasta cierto punto. claro. Me encanta. Y creo que si hablamos de exámenes, hay otras, no teorías, pero entidades que hablan de otras definiciones de resistencia a la insulina mezclando ya sea glicemia en ayunas con insulina en ayunas. No voy a irme por el cálculo porque es muy específico, pero ahí nos dice lo que yo aprendo y absorbo de esa información es que hay que hacerse los dos al mismo tiempo, porque hay que monitorear los dos al mismo tiempo. Y yo agregaría que si ya tienes otros factores de riesgo, tienes obesidad por muchos años, no es la primera vez que te sale la glicemia elevada, eres una persona sedentaria, yo le agregaría el examen de hemoglobina glicosilada Claro. para ver ese promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses, qué tan alto está. O sea, qué tan mal está funcionando esa insulina también. Claro. Bien interesante. Hay por ahí doctores también que mandan la curva de tolerancia a la glucosa con medición de insulina. Yo en lo personal, ese es mi último recurso. Si yo no lo veo en estos, ahí lo mando porque es un examen bien impráctico, bien incómodo. ¿Puedes explicarlo? Sí, o sea, tienes que ir en ayuno. Generalmente yo pido el examen de glucosa y de insulina con 10 horas de ayuno y 24 horas sin ejercicio. Entonces tienes que hacer eso. Llegas al lugar, te sacan la sangre y con esa sangre van a medir tu glucosa y tu insulina en ayuno. Y luego van a hacer lo mismo, te van a hacer tomar un vasito de dextrosa, Azúcar. de 75 gramos de dextrosa, pero de absorción hiper rápida. Sí. O sea, concentradísimo. Así, concentradísima. Y entonces te van a volver a medir lo mismo a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. O sea, para empezar tienes que estar 3 horas ahí. Tienes que tomarte ese líquido horrible que en mi caso, por ejemplo, yo lo hice embarazada. Yo nunca voy a estar expuesta a 75 gramos de dextrosa. O sea, yo no necesito saber cómo mi cuerpo... Claro, es como el estándar para ver cómo responde. Sí, es un estándar, pero hay doctores que ahora te mandan a irte a comer algo y después lo miden en lugar de hacerte tomar la carga de dextrosa. O sea, que ya no es un estándar. Hay variaciones, sí, pero es que... Sí, entonces, bueno, ese examen me parece un poco impráctico, pero sí es muy útil cuando no estás encontrando respuestas, cuando no estás encontrando... Es el último recurso, digo yo. Creo que lo hablamos esta semana y creo que estamos hablando de resistencia a la insulina, pero creo que lo que entiendo de la impracticidad que mencionas es que hay resistencia a hacerte el examen por la impracticidad. O sea que el paciente tal vez no va simplemente porque no me voy a perder las 3 reuniones que tengo ese día en mi trabajo. No puedo, no tengo que ir. Y uno lo entiende. Aunque en te ese lo sentido. planifiques, aunque digas, voy a ir en 15 días, es incómodo. O sea, la gente dice que eso es asqueroso. Yo la tomé 2 veces con mis 2 embarazos y es incómodo, ¿sabes? Y si no lo hacen, atrasan el progreso. El tratamiento lo atrasamos. Y eso es lo que menos queremos realmente. Exacto. Entonces es parte de la palabra esa que te gusta utilizar mucho, adherencia al tratamiento. Totalmente. Sí. Igual hay otra cosa sobre eso que es, porque ayer estaba hablando con una persona en un laboratorio y me decía que ver a las personas esperando también es interesante. Porque ves como que, chuzo, también está ansioso por el resultado. Y que una vez una persona fue y se hizo este examen de ver la insulina post-carga. Y fue y dije, bueno, me falta 1 hora, voy a hacer ejercicio. Y esto ya lo hemos hablado 1000 veces. A mí no me dejaron irme del lugar. Eso es lo correcto, pero es que eso es lo correcto, porque si no, el resultado que te dan ya está mal. El ejercicio tiene un impacto positivo en la insulina. Sí. Entonces, el examen no te da el estándar que estamos buscando. Así que, si te haces este examen en algún momento, post-carga, o hasta, insulina, ya dijiste que 24 horas sin ejercicio, pero si te haces insulina post-carga, no entrenes en la espera.
De verdad que por favor, no. Y bueno, hay gente también que manda, dije, el perfil lipídico, los triglicéridos. Nos pueden decir un poquito también cómo está el metabolismo de los carbohidratos, pero yo diría que los más estándar son insulina, glucosa en ayuno, luego la hemoglobina glicosilada y en el caso más extremo, el examen de tolerancia a la glucosa con medición de insulina. Digo, creo que al final, si ya estás ahí, ya cumpliste las 10 horas de ayuno, 24 horas sin ejercicio, hazte perfil lipídico, ¿no? Claro. O sea, como que háztelo, pero no es que te va a decir exactamente lo que necesitamos del metabolismo de los carbohidratos como dices, ¿no? O sea, pero háztelo, ¿por qué no? Bueno, yo a veces he mandado también enzimas hepáticas. Ok. Pero una cosa no, o sea, no es determinante. Tú puedes tener altas enzimas hepáticas y no tener resistencia a la insulina. Ajá. Bueno, por exámenes, esos son los que yo mando específicos. ¿Verdad? Pienso que una persona que está escuchando esto tal vez se pregunte, pero entonces, ¿a quién le mandas este examen? Porque yo no le mando esto al 100% de mis pacientes. Y yo creo que tú y yo actuamos exactamente igual en esto. Yo no mando el mismo examen a todo el mundo. Yo puedo mandar exámenes comunes como lo son estos, pero hay gente que yo pienso que no necesita el examen en la primera cita. Y me pasa mucho, y esta semana me pasó bastante, que me preguntaban, yendo a la primera consulta, ¿qué exámenes llevo? Y yo no me voy a cansar de decir, si no conozco tu caso o no me has mandado un historial específico, yo lo que te voy a decir es, dame los exámenes que te hayas hecho en los últimos 6 meses a un año. Y tal vez en base a eso te mande. Pero normalmente yo espero tener la consulta para conocer tu historial, para conocer tu genética, cómo ha sido. Y en base a eso te voy a mandar exámenes específicos en vez de mandarte algo general, que hagas perder la plata, que seguramente yo hubiera identificado analizando tu alimentación y estilo de vida sin tener exámenes y te ahorrarías un dinero, ¿no? Entonces creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso. Bueno, y si tienen ese miedo de que es que hay que a veces que yo voy al doctor y luego me mandan los exámenes y luego tengo que sacar otra cita para que me los lea. Yo no creo, o sea, mándamelos. Sí, a mí también por WhatsApp. Me los mandan por WhatsApp y los metemos en tu historial y vemos si hay que cambiar algo. O sea, eso ya, gracias a Dios, ya no necesitamos sacar una cita para cada cosa, ¿no? Y es que mi experiencia normalmente cuando igual se los hacen, porque muchas veces después de la primera cita les digo cuál se tiene que hacer el día antes o la semana antes de la segunda consulta, van y se lo hacen de una vez. Y yo dije, mira, en verdad, después de ver estos exámenes, mis conclusiones y mis recomendaciones de la primera cita sin exámenes no cambian. Ajá, sí, me pasa mucho. Sí, es interesante. Entonces yo creo que podemos ir a la otra parte, ¿te parece? Sí, claro, vamos. La próxima parte entonces es cómo nosotros identificamos a una persona que tal vez tenga resistencia a la insulina sin necesidad de ver un examen. Y aquí yo quisiera tocar la principal para mí, porque esa es la única que nos dice exactamente esto, que le llamamos acantosis nigricans, que es las manchas estas que vemos en el cuello, atrás en el cuello normalmente. Hay gente que se le marca en los codos o hasta en, bueno, ¿cómo es el término correcto? Las axilas, pero no sé si ese es el término correcto. Sí. Okay. Es que a veces no sé si está bien dicho. El sobaco es el que no es el término correcto. Axilas, por favor. Pero bueno, a lo que voy es que ese no es sucio. Yo creo que en verdad la mayoría de la gente tiene claro que eso ya no es sucio. Pero puede ser resistencia a la insulina. Y si yo veo eso en la consulta, por eso me gustan las consultas más presenciales que virtuales, yo seguramente te voy a mandar el examen de insulina. Y no es para saber si la tienes o no, es para saber el nivel. 100%, porque la vas a tener. Sí. Otro signo o síntoma, algo que yo veo. Dale. Esto es yo, conmigo. Yo no estoy diciendo que esto está en ningún libro ni nada. Pero yo tengo un InBody. Entonces, tú también. Y lo dije para que sepan que los InBodies miden la grasa por compartimiento. Entonces, hay literatura, es teoría, no está en la práctica y ni se ha comprobado. La literatura dice que las personas con resistencia a la insulina retienen más grasa o almacenan más grasa en el tronco y en los brazos. Y algo que yo he observado es que si tienes otros signos, no es solamente por esto, porque no es la única razón por la cual uno puede acumular grasa así, pero si la persona tiene mayor proporción de grasa en los brazos que en las piernas, para mí es señal de resistencia a la insulina. Y yo mando el examen y cuéntalo que está por arriba de 10. Wow, esa no me la conocía. Claro que hay sus excepciones. Claro. Pero, y tampoco lo mando porque solamente vi eso. Claro. Tiene que haber otras señales. Pero sí está documentado que las personas con resistencia a la insulina acumulan la grasa de una manera distinta, especialmente en el tronco y en los brazos. Yo pensé que ibas a hablar de que ibas a ver como el porcentaje o la cantidad de grasa a nivel abdominal que tenía, pero creo que eso al final uno lo ve de otra manera. Ajá, sí, no. Sí, en la grasa abdominal, lo que pasa es que hay tantas causas para poder acumular grasa abdominal, pero lo de los brazos interesante. Es un poco más específico. Interesante. Y me gustaría hacer, no un paréntesis, pero irme por esa línea,
que si nos vamos al diagnóstico de síndrome metabólico, Ajá. el análisis de grasa a nivel abdominal está dentro del diagnóstico. Sí. O sea que sí se puede usar las mediciones de cintura para diagnosticar enfermedades. Claro. Lo que tú me llamas es como distinto, ¿no? Me llama mucho la atención. Y aparte los InBodies hoy día tienen esta grafiquita de la grasa visceral y en teoría, digo, si eso no sé qué tan preciso sea. Sí, ¿tú qué opinas de la grasa visceral en los InBodies? Creo que sí. Hablando claro. O sea, porque en verdad yo no he visto literatura específica que diga que la grasa visceral en verdad es un indicador fiable para monitorear casos específicos ¿De resistencia a la insulina? No, en general. Ah. En general. O sea, está ahí en el Sí. InBody, pero normalmente yo prefiero, dije, triglicéridos, Claro. colesterol, insulina. Pero sin exámenes estamos hablando. Sí, pero igual ajá. es como que no lo he visto. Ya. Si partimos de la teoría de lo que estábamos hablando de cómo crece la grasa y nos vamos a de la grasa blanca y la grasa parda, que no vamos a entrar ahí, la grasa que mayor probabilidad tiene de hipertrofiarse y agrandarse y quedarse sin vasos sanguíneos es la grasa blanca que está entre las vísceras. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de ahí parte el hecho de que si la persona llega a tener mayor cantidad de grasa visceral, está asociado con gente que tiene mayor resistencia a la insulina. Ahora, yo no te tengo este estudio aquí ni nada, pero a mí me voló la cabeza cuando lo vi. ¿Tú sabías que los peleadores de sumo tienen mucha grasa subcutánea, pero tienen muy poca grasa visceral? Oh, O sea, wow. tienen un tipo de dieta específico que los lleva a este nivel de ganar grasa subcutánea sin ganar grasa visceral. Y de lo que leí, tiene que ver con monitoreo de insulina y no sé Ok. qué. O sea, que tienen que comer muchas veces al día para no tener los spikes. Quizás. La verdad es que no leí cómo era la dieta, pero me voló la cabeza. Claro. Porque es posible ganar mucha grasa subcutánea y no tener grasa visceral. Y una cosa que sí he observado, que no puedo decir que es ley, porque es algo que yo he observado y no he hecho ningún estudio, es que las mujeres a medida que van avanzando de edad, y yo he visto mujeres por bastantes años, solo que la InBody esta que mide grasa visceral la tengo hace poco tiempo, pueden hacer eso, pueden empezar a subir su grasa visceral sin subir tanto su grasa corporal total. Y siento que debe tener que ver con que va aumentando de edad y va aumentando la resistencia a la insulina. Totalmente. Entonces, bueno, realmente sí, probablemente algo por ahí, algún estudio. Digo, creo que lo que emergente. queríamos decir aquí como síntoma o signo, Ajá. esto más un signo, es que crecer grasa a nivel abdominal principalmente o crecer tu porcentaje de grasa corporal tiene una relación directa Sí. con presentar resistencia a la insulina. Exactamente. O sea, a mayor porcentaje de grasa corporal, mayor probabilidad de tener resistencia a la insulina. Por eso hablamos Así tanto de la obesidad. El tema de obesidad es un factor de riesgo, bueno, no un factor de riesgo, es un signo de que vas a tener resistencia a la insulina. O es resistencia a la insulina, pero no me voy a entrar ahí. Entonces, si yo tengo una persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso y tiene obesidad desde hace muchos años, porque yo muchas veces pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo? O pregunto lo de la infancia. Y me dice, bueno, toda mi familia, mi abuela y mi mamá tienen diabetes, mi tía sufrió un infarto. Ya ahí es como que tiene el tema del peso, tiene el tema de la alimentación, pero tiene el tema de la genética que 100% seguro te voy a mandar insulina en ayunas. Clarísimo. Y el otro día me pasó como que la persona tal vez no estaba preparada en el presupuesto para que yo le mandara ese examen. Ujú. Y ahí es donde tal vez podemos hablar. Podemos Sí, hablar. No, o sea, lo de tener el número es interesante, es importante, pero a la hora de la hora, si tú tienes resistencia a la insulina, tú no reaccionas igual a la dieta. O sea que una manera para mí de darme cuenta si puede ser que había un problema metabólico, un problema de insulina, es hacerte un plan nutricional, que tú lo hagas y ver qué pasa. Y generalmente me pasa mucho, dizque, por fiesta estos exámenes, no sé qué. Regresa a la siguiente cita, no me mates, no me hice los exámenes. Se sube al InBody, veo el resultado y digo, no te hagas nada. O sea, Sí. vamos a seguir porque está funcionando bien. Así que si había resistencia a la insulina, pues probablemente se corrigió con Claro. lo que estás haciendo. También me ha pasado lo contrario, que lo vamos a tocar después, que es que la persona tal vez no mejoró en el InBody, en su composición. Ajá. Después descubrimos, porque no había querido hacerse exámenes, pero después de 6 meses o un año se hizo exámenes. Ujú. Al ver la insulina alterada, le hice un tratamiento específico para resistencia a la insulina y ahí fue que hubo resultados. Claro. O sea Claro. que ahí es donde yo sí recalco la importancia de medirse. Pero por eso, en este podcast, que no estamos atendiendo en los casos específicos, tengan cuidado con irse a hacer exámenes si no van a recibir una recomendación específica después, porque te sale alto y ¿qué vas a ver? Vas a buscar en ChatGPT qué es lo que hay que hacer. Claro. ChatGPT, buscamos de todo y es más, un día tenemos que hacer las más pruebas de ChatGPT, un episodio solo de pruebas de ChatGPT para ver si estamos a favor o en contra. ¿Pero qué van a perder? ¿Qué pierden? Plata.
O sea, sí, porque van a comprar un suplemento. Lo máximo que puedes perder si te haces el examen sin tener que hacértelo y no tenías nada, lo peor que perdiste fue plata. Sí. Pero tienes mucho que ganar si encuentras algo. Dice mi mamá que el que busca encuentra. El que busque en exámenes, ¿te refieres? Claro, sí, estoy de acuerdo. Es que hay que medir. Hay que medirse. En verdad, yo soy pro exámenes. Yo soy full pro exámenes porque no viene solo al nutricionista a bajar o a subir de peso. Si están escuchando esto, yo nunca voy a parar de decirlo. Yo no soy ese nutricionista donde solamente me enfoco en composición. Y no digo que los otros lo sean, pero en general yo soy el que me va a enfocar como que cómo mejoramos hábitos al inicio. Claro. Y hay que enfocarse en composición porque estamos hablando de que la obesidad te lleva a resistencia a la insulina, pero hay que meter el análisis de tu propio cuerpo en algún momento para asegurarnos que no hay algo que no estamos viendo físicamente. Clarísimo. Creo que esto nos dice una conclusión, viendo signos y síntomas. No todo el mundo tiene que hacerse exámenes, por lo que hablamos de la acantosis, que ya nos puede decir, hey, ya tiene resistencia, si no tiene para hacerse el examen o no busca hacerse el examen ahorita mismo, vamos entonces a hacer el tratamiento como si lo tuviera y después lo hacemos en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, una pregunta que te tengo, y creo que mucha gente está aquí por esta pregunta. Es que yo creo que si ven el título y vieron esto en las redes y están diciendo, bueno, resistencia a la insulina, ya están pensando en la siguiente palabra es grasa y la otra palabra es metabolismo. Ajá. Entonces pensarán, bueno, si ya tengo resistencia a la insulina, ¿cómo esto va a afectar a mi metabolismo? Bueno, para empezar, va a alterar la forma como tu cuerpo usa la energía principal, la energía más rápida, el carbohidrato. O sea, tu cuerpo no va a utilizar el carbohidrato con la misma efectividad. Y eso lo es todo, lo cambia todo. ¿Sabes? Porque, ¿qué nos enseña, por ejemplo, cuando se usaba la pirámide alimenticia? ¿Qué era lo que iba en la base? Los carbohidratos. Entonces, está ingrained en nuestro cerebro, que es la fuente de energía más importante. Y si tienes resistencia a la insulina, no la vas a poder usar con la misma efectividad. Entonces, primero, altera el metabolismo de los carbohidratos. Y segundo, como lo altera, promueve el almacenamiento de grasa corporal. Entonces, cuando promueves el almacenamiento de grasa corporal en las circunstancias adecuadas, es bueno si vives en la época prehistórica, donde no ibas a tener acceso a los alimentos a cada rato, ¿me entiendes? Pero ahorita realmente las personas tenemos acceso y no necesitamos un almacén de grasa tan grande. Entonces, necesitamos poder comer la energía y poderla usar. Porque si te comes la energía y tu cuerpo no la puede usar, la va a guardar. No la vas a desechar. Y lo que nosotros queremos es sentirnos con energía. Wow. ¿Ves? Entonces cambia la forma como usamos la energía principal. Nos sentimos agotados, acumulamos más grasa corporal. También viene algo que es que como tu cuerpo tiene esta dificultad para utilizar la fuente de energía más rápida, puede ser que haya catabolismo muscular. Porque tu cuerpo empieza a utilizar otras fuentes de energía en ciertas circunstancias. Ajá. Y luego, como lo dije anteriormente, con todo esto, aumenta la grasa, aumenta el tamaño de la célula y aumenta la inflamación. Que también te lo causa. ¡Wow! Ajá. Entonces, ¿qué hace la inflamación? Es la madre, como tú dijiste. Es la madre, la inflamación crónica de bajo grado te puede llevar a prender cualquier gen que nunca nadie en tu familia jamás se le prendió. Y ahora tú eres el primero en tu familia con hígado graso no alcohólico. ¿Me entiendes? Y eso que ni siquiera estamos tocando casos de inflamación intestinal que te llevan a otros temas. Exacto, que es otra inflamación. Exacto. Imagínate las dos sumadas, que pasa bastante. Exactamente. Yo agregaría un punto más, y después quiero resumir eso, que es el tema de algo que se llama la beta-oxidación de las grasas, que también al tener resistencia a la insulina, paras de usar grasa como energía. Y no solo por lo que tú dices, porque me acabas de volar la cabeza también. Creo que yo digo eso en todos los episodios. Pero del que es un tema energético, donde tienes demasiada energía, por ende la energía en exceso la acumulas. Ese es un tema y la acumulas como grasa. O sea que ya tienes más acumulación de lo normal. Pero también tienes poca utilización de la grasa como energía. O sea que acumulas más y no quemas nada. Uh-huh. Porque la insulina lleva dos mensajes. Ojalá fuera solamente uno. Ojalá fuera solamente acumula grasa. Pero no, también lleva y no la quemes. O sea, es catastrófico. Entonces, ¿qué implicancia tiene la resistencia a la insulina en el metabolismo? Cambia todo, lo cambia todo. Es muy importante estar súper encima de esto. Yo espero que la gente que está escuchando eso sepa que en verdad este es uno de los temas más importantes de nutrición que hay actualmente en el mundo. Y el cuerpo es el mismo, no va a cambiar. Exacto. Sí, esta es la base. Entonces, si hablamos de esto es que pasa cuando hay resistencia, a mí me gustaría ir un poco más
hacia las redes. Siempre me gusta tocar algo de lo que se está hablando mucho en las redes porque en verdad esto es parte de las redes, pero esto es parte de educación un poco más extensa, más profunda que un video de 1 minuto en un reel. Y tú vas a ver muchos temas de insulina en TikTok, en Instagram y eso, y se habla mucho de que el problema de la insulina a nivel mundial, que ni siquiera hemos tocado tú y yo, es que comes muchos carbohidratos y ya. O sea que los spikes que tú hablaste. Ajá. Los spikes. Que vamos a hablar. Ajá, que vamos a hablar. Y no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que inflamación crónica de bajo grado, como la que se puede desarrollar a partir de tener obesidad, es lo que te altera y te causa resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina te lleva a que los carbohidratos te afecten más. Voy de nuevo. Empieza por una inflamación que te afecta el metabolismo del azúcar, y esa afectación del metabolismo del azúcar es lo que hace que hay que regular los carbohidratos. No es que los carbohidratos causaron la resistencia a la insulina. Ok. Pero sí debo tomar en cuenta que, por ejemplo, en Panamá hay mucho consumo de azúcares en forma de jugos y sodas. Uh-huh. Y al verlo, como tú dijiste en el punto anterior, eso es mucha energía en el cuerpo. No por los spikes, sino por la energía que te hace acumular grasa a nivel abdominal principalmente. Uh-huh. Y eso te llevó a tener un problema con los carbohidratos. Uh-huh. O sea, como que sí puede ser así, pero no es lo mismo que decir que un plato de pasta te causó la resistencia a la insulina. No, y eso que estás diciendo sobre el azúcar, y no lo habíamos tocado, pero es que la velocidad a la que llega el azúcar a la sangre tiene mucha relevancia, y es porque, recuerden que si la energía llega rápido a la sangre, tiene que usarse rápido. Si llega a la sangre y la demanda es baja, puede ser que una parte entre al músculo. Me gustaría escuchar un ejemplo de alguna comida. ¿De qué? De eso que llega rápido. Ajá. El cake, el azúcar, llega muy rápido. Ajá, ¿y qué pasa? Entonces dispara el azúcar en sangre. Ahí sí la dispara. Uh-huh. Y acuérdense que es directamente proporcional. Si el azúcar llega rápido a la sangre en grandes cantidades, vas a necesitar una gran cantidad de insulina. Y si esa energía no se usa rápido porque no estás en movimiento y no cabe en tu músculo, o aunque quepa, como hay demasiada, una gran parte se va a convertir en grasa igual, aunque no tengas resistencia a la insulina, porque es que no te das abasto. ¿A dónde vas a guardar toda esa energía? ¿Cuándo la vas a usar? Llegó rápido. El tema es que llegó rápido. Si te comes la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de gramos de carbohidrato que ese cake, pero te lo comes de una fuente que hace que entre lento, lo cambia todo. Uh-huh. Ajá, porque es que la velocidad de absorción es importante y define realmente cómo lo vas a procesar. O sea, importa mucho. Entonces, es como una manguera que tienes full abierta que va con todo, y una que tienes poquito abierta va a ir poco azúcar. Uh-huh. Y cuando tienes demasiada agua en la hierba, no se absorbe toda el agua en la tierra. Sí. Creo que es lo mismo, en verdad. Y ese es otro de los mecanismos de acción a través de los cuales nosotros podemos generar resistencia a la insulina, porque hay un montón. La vez pasada estuve leyendo en un artículo de crononutrición. Ellos estaban hablando de que hay una leve fluctuación de insulina alrededor del mediodía, y dijeron 1 hora aproximada dependiendo del ritmo circadiano, y decían que era importante comer algo de carbohidratos cuando haya esa fluctuación de insulina, porque no es bueno tener insulina en sangre sin el sustrato. O sea, no es bueno que haya insulina y no haya azúcar, porque entonces tu cuerpo empieza a crear resistencia. ¿Para qué tengo insulina si a esta hora nunca hay azúcar? O sea, eso se llama negative feedback loop. Es una cosa que hace nuestro cuerpo con la mayoría de las hormonas. Entonces, es otro mecanismo para toda esa gente que se va a cuidar durante el día. Entonces, no como carbohidratos en el almuerzo y luego te los metes en la cena. Claro. En la cena no hay esa fluctuación. La fluctuación está en la mañana. Entonces, quitar los carbohidratos del todo tampoco es una solución, porque también puede generar resistencia a la insulina. O otros problemas. Sí, porque al final, si tienes resistencia a la insulina y tienes mucha insulina en la sangre y no le das nada, tu cuerpo va a interpretar de que tienes hambre, de que estás desnutrido. Por ende, va a liberar ácidos grasos, o sea, grasa, a tu circulación. Claro. Y ahí es donde se puede subir los triglicéridos. Y no vamos a expandir ahí, y lo dijimos antes, no lo vamos a hacer, porque eso ya nos vamos a mucho a fisiología. Pero miren cómo se te suben los triglicéridos por quitar carbohidratos simplemente por tener resistencia a la insulina. Ajá. Por eso, para mí, parte de lo que queremos educar hoy es qué hacer si la tienes. Sí. No todas las vías posibles para llegar ahí, sino las vías comunes que tú y yo vemos. Claro. Porque al final, chuzo, para eso la gente estudia medicina, o un endocrino por eso estudia endocrinología. Como que nosotros por eso estudiamos todos los días. No, normal. Pero yo sí quería entender que la causa
de la insulina no es lo mismo, de la resistencia a la insulina no es la misma manera que se trata. Y entonces me gustaría que habláramos de los picos, los famosos picos de insulina. Digo, no todo es pico, ¿no? Tú puedes comerte un arroz con lentejas en la cantidad que en verdad necesitas y tu cuerpo va a hacer una fluctuación. No todas las fluctuaciones se le llaman picos. Lo digo porque es que estoy harta de escucharlo. O sea, todo es un pico, todo es un insulin spike, todo es un glucose spike. No, la fluctuación es necesaria, esperada, va a suceder. El problema es que tu cuerpo no pueda lidiar con ella. Y el problema de los picos realmente, es que tu cuerpo va perdiendo la capacidad de lidiar con ellos. Entonces, ese es el tema. Por eso es que sí es verdad que necesitamos disminuir la frecuencia de los picos de azúcar y picos de insulina. Pero comerte un arroz con lentejas probablemente no va a generar picos, va a generar una fluctuación normal. Y hay una diferencia. Y vamos de vuelta. El pico no te causó la resistencia a la insulina. No, Porque, uno no. Ajá. Exacto, no, sí. Pero yo insisto que yo me voy mucho por la vía de que el exceso de peso por tener exceso de picos, puede llevarte a la resistencia a la insulina. Pero no es que hoy que te comiste un cake tienes resistencia a la insulina. No. Entonces, si fuera de esa manera, y yo me voy mucho a lo que yo manejo más, que es nutrición deportiva, ¿por qué no todos los atletas tienen resistencia a la insulina si el día antes de una carrera, una media maratón, una maratón, tienen que hacer algo que se llama carb loading o carga de carbohidratos, donde se meten un plato de pasta de 4 tazas? ¿Ellos tienen resistencia a la insulina? No. Ellos están teniendo una cantidad de insulina alta en el cuerpo para guardar esos carbohidratos en el músculo y en el hígado, que eso era algo que no hablamos, pero eso es parte del rol también de... O sea, eso pasa antes del tema de resistencia a la insulina. Claro. ¿No? Necesitamos energía en los músculos, necesitamos energía en el hígado, la necesitamos. Sí. Porque si no, no pudiéramos aguantar los momentos de ayuno. Así es. Fuera imposible, literalmente. Ok, entonces Condiciones asociadas. no vamos a hablar de tantas. Insisto que igual estamos en este debate de qué vino primero, el huevo o la gallina. ¿Qué Sí. vino primero, la resistencia a la insulina o una condición específica? Chuchi. Pero por eso hablamos de asociación, de qué se asocia con resistencia a la insulina. Yo sí puedo decirte que el exceso de peso, o sea, la obesidad, sí te causa, o sea, es resistencia a la insulina por inflamación crónica de bajo grado. O sea que casi siempre, o me atrevería a decir que el 100% del tiempo, mentira, no me atrevería a decir el 100%, pero casi siempre, obesidad, hay resistencia a la insulina, pero tal vez no apenas la desarrollaste. O sea, que si yo me subí de peso en 6 meses, tal vez en 6 meses no tengo resistencia a la insulina si la mido, pero seguramente en un tiempo la voy a tener, pero seguro. Entonces quiero que hablemos entonces desde si partimos de que tengo resistencia a la insulina, ¿qué otras condiciones Ya. se pueden desarrollar? Bueno, yo tengo acá 2 que me gustan, que las veo semanalmente. ¿O no te gusta trabajar con ellas? Ajá. ¿No? ¿Tú me entendiste? Sí, disculpa. Síndrome de ovarios poliquísticos. Y, Súper común. sí, hígado graso no alcohólico. Esas son las mías. O sea que empezó por resistencia a la insulina, porque en ovario poliquístico tenemos ambas, ¿no? Sí. Y tienen impacto sobre las hormonas. Sí. Entonces, ahí es como un triage. Sí, pero partiendo de la hiperinsulinemia ya. Ya, ok. Ya cambia la forma como regula las hormonas, el ciclo menstrual. Y a veces ocasiona que la gente no ovule. Entonces viene todo un mess of crap. Se aumenta la cantidad de folículos y con eso la cantidad de andrógenos. Entonces aumenta la testosterona y... Episodio de fertilidad. No vamos a hacer eso. ¿No? No vamos a hacer eso aquí, no. Ahorita no. No, hoy no, pero en algún momento. Eventualmente. Con algún doctor, un especialista, Sí, me encantaría. claro, claro. Y luego vienen los múltiples quistes en los ovarios y luego todo lo demás. Entonces aumenta la obesidad, aumenta la inflamación y con eso la persona puede tener subfertilidad y todo lo que las personas que tienen ovarios poliquísticos ya conocen. Sí. Pero la raíz está ahí. Una de las raíces pueden estar ahí. Tiene que haber una predisposición genética, pero no siempre es porque tú hiciste algo mal, ¿ves? Porque a muchas tienen ese shaming, ¿no? Dicen, no, pero es que tú estás comiendo mucho o porque tú no haces ejercicio, ¿ves? O porque fueron a un doctor old school, le dijo, tienes ovario poliquístico, tienes que bajar de peso. Ajá, sí, que pasa siempre. Sí, pasa bastante. Siempre. Entonces, puede ser que ni siquiera tengas eso y simplemente hay que controlar ese tema de resistencia a la insulina, que lo he visto Claro. muchísimo. Yo obviamente pero muchas veces refiero a alguien que sé que va a ahondar y va a profundizar mucho más en la persona, ¿no? Porque sí, yo pregunto bastante y lo vemos todo el tiempo con el ovario poliquístico y muchas veces hay resistencia a la insulina, pero en verdad muchas veces no. No, ajá.
Pero, Sí, pero, exacto. pero si la hay, bueno, vamos a trabajarla. Claro. Y hay recomendaciones específicas para mejorar resistencia a la insulina en personas con ovario poliquístico. Es hasta un tratamiento específico. Sí. Pero ahora después vamos para allá. Y ahora, ¿querías hablar un poco más sobre cómo podía tener o es casi igual? Es más o menos lo mismo, o sea, porque estamos hablando de hígado graso no alcohólico. Y si partimos de la resistencia a la insulina, es lo mismo. Hay una hiperinsulinemia, aumenta la insulina en sangre, aumenta la cantidad de grasa que vas a producir y parte de esa grasa se infiltra en el hígado y Claro. ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea que entonces podemos decir que mucha insulina en la sangre te hace tener mucha grasa en la sangre también que se puede ir acumulando en el hígado Se a través infiltra del en el tiempo. hígado, ajá. Sí. Y bueno, y ahí, aparte de que se acumula ahí, vas perdiendo la capacidad de utilizar lo que dijiste, la beta-oxidación de esas grasas que está en el hígado o en general. Y bueno, es una progresión que te lleva hasta, después de o sea, que tienes inflamación, te lleva a desarrollo de enfermedades hepáticas y progresión a fibrosis. O sea, que si no haces nada, porque eso sí lo he visto a la gente revertir bastante. Hígado graso. Revertir, no se puede decir revertir, pero controlar bastante y que sí se puede usar revertir porque me ha llegado gente con hígado graso grado 3 que me ha bajado a grado 2 o a grado 1. Pero tienes que seguir haciendo la intervención, ¿no? No es como que lo hice un ratito y se fue y ya se fue. Y la intervención es casi igual a la resistencia a la Exacto. insulina. Y por eso lo queríamos traer. Porque muchos nos dicen, pero es que siempre me recomiendan lo mismo. Para esto y para esto, toda la recomendación siempre es la misma. Porque es que la madre Es la de la resistencia a la insulina. Y por eso estamos aquí y no haciendo un episodio de hígado graso. Exacto. Claro, no, me encanta, me encanta. Aparte que no soy gastroenteróloga. De verdad. ¿Por qué una persona entonces se preguntará llegando hasta aquí? Pero hablen de eso, por favor, van a estar diciendo. Dice, ¿por qué entonces tengo resistencia a la insulina además del exceso de peso que han mencionado ya varias veces? Sí, porque hay gente que de la nada, un día se levanta y dice que tengo resistencia a la insulina. ¿Por qué? De la nada. Yo tengo un caso que me gustaría Ajá. hablar, que la atendí hace como 2 semanas y teníamos trabajando como 1 año y medio. Todavía, y no sabía esos exámenes como 1 año, yo se los había mandado hace 1 año. Pero una persona que tenía en el pasado, un pasado donde era como adicta al azúcar. Se tomaba 2 litros de Coca-Cola al día, comía muchas pastillas, pastillas de cumpleaños, desde que tenía 15 años hasta los 37 años. Wow. Cuando llegó a la primera cita conmigo, todavía se tomaba bastante Coca-Cola todos los días. Y en esa primera cita yo le dije, yo no te voy a hacer ningún cambio de la Coca-Cola. Tú sigue tomando tu Coca-Cola, vamos a cambiar otras cosas. Llegó al mes siguiente y me dijo, ya no tomo Coca-Cola. Ya pasó 1 año y medio y ya sigue sin tomarla. Pero le costaba bajar mucho. Y entrena durísimo, 5 veces por semana. Wow. CrossFit, o sea, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Y tiene un porcentaje de grasa bien. Ujú. Pero yo dije, pero no cambiaba. O sea, comía poco y aunque yo bajara calorías y ella le hiciera caso porque sigue entrenando y come de acuerdo a lo que yo le mando, no bajaba grasa. Pero Yo- tenía grasa para bajar. Sí. No estaba de que super... O sea, sí tenía. Ajá. Tenía el porcentaje de grasa alto, pero no se percibe. Pues no es de esas Ya. personas que lo ves. Pero también quería bajar. Ujú. Y sí tenía espacio, en verdad. Pero no se ha hecho estos exámenes. Yo dije, en verdad, por favor, yo solo te pido que te hagas el examen de insulina. En verdad es Ajá. que Y por favor. no tengo otra cosa que decirte. Ujú. Se lo hizo y efectivamente tenía resistencia a la insulina. Ajá. Controlamos esa resistencia a la insulina a través de suplementación, que era lo único que no habíamos considerado. Claro. Ajá. Después de 2 meses bajó como 5 libras de grasa, que para mí eran las que no había podido bajar en el año y medio que había dado con todo. Te Y creo. todo porque empezamos desde la resistencia a la insulina. Ujú. Y ella quedó contenta. Yo dije, si tú hubieras hecho los exámenes, mentira, el tiempo de Dios es perfecto, como dirían. Te lo hiciste cuando tenías que hacértelo. Claro. Me encantó. Buenísimo. Y Bueno, esas son historias de éxito Sí, que me sí. gusta contar porque tenemos miles y tío, podemos quedarnos contando obviamente Sí. miles. Pero es simplemente que siguieron el proceso adecuado de entrenar, comer Claro. y revisarse. bueno, yo tengo aquí una lista de por qué desarrollé resistencia. Te la voy a leer. Dale. Genética, Uf. predisposición. Eso no quiere decir que porque es genética yo lo voy a tener. No. Tú tienes el poder. Está después de la genética, la predisposición, los factores ambientales, que son, no sé, el lugar a donde vivo, la comida que tengo disponible, o sea, todo lo que es epigenético, lo que influye sobre nuestra genética. Luego tenemos, ¿por qué lo pude haber desarrollado? Porque subí de peso, me tengo obesidad.
¿Por qué lo pude desarrollar? Porque soy sedentario, porque tengo una dieta poco saludable, porque por otro motivo tengo inflamación crónica de bajo grado. La edad es un factor. La edad. Porque yo vivo en estrés y no duermo. También es un factor. El sueño, el insomnio es un factor. Sí. Enfermedades metabólicas diversas y medicamentos. Hay ciertos medicamentos que pueden tener un efecto. Por ejemplo, yo lo mencioné, los esteroides, los corticoides, tienen este efecto agudo de elevar tu azúcar en sangre. Entonces, si tú eres una persona que tuviste usar corticoides a largo plazo por X o Y, eso te predispone. Antipsicóticos o antidepresivos, no me acuerdo cuál de los dos. Antipsicóticos y antidepresivos lo he visto de primera mano. He visto personas ganar 25 libras en un mes y medio. Entonces, cuando te vas a buscar, es que sí, tiene algún efecto en resistencia a la insulina. Y demoran mucho tiempo en volverlo a bajar. Y, obviamente, ciertas ocasiones en que la persona debe tomar hormonas también puede tener un efecto ahí. No sé si quieres ahondar en alguno. Sí, yo creo que ni siquiera creo que tú te fuiste mucho a la raíz y estoy completamente de acuerdo con todos, no quiero agregar ninguno, sino que quiero agregar un punto de que si tú tienes cualquier infección, inflamación, resfriado, enfermedad, fiebre y te haces, por ejemplo, un análisis de azúcar en sangre, hemoglobina glicosilada, insulina, vas a tenerlo alterado. Si ven, hemos hablado de inflamación. Cuando tú tienes estas condiciones, resfriado, fiebre, etcétera, estás inflamado y no vale la pena hacerse un examen de azúcar en sangre que para aprovechar que te estás haciendo el hemograma para ver tus defensas. Va a salir alterado. O sea, eso me gusta decirlo mucho porque un día yo le hice por curiosidad. Me salió la hemoglobina glicosilada como en 5.9, altísima. Pero yo tenía una infección pulmonar. Y el doctor dijo que esto no me sirve. Yo dije, yo me la quería ver qué pasaba. Claro. Y es que eso es así. Y por eso es que las cosas crónicas pueden ocasionar resistencia a la insulina. Porque literal. Si tú eres una persona que vive con dolor crónico de espalda y el dolor sube el azúcar porque te ponen estrés, y tú vives con dolor crónico en la espalda, o sea que vives con azúcar levemente más elevada en sangre de lo normal, vas a tener levemente más insulina de lo normal. Y eso ocasiona con el tiempo resistencia a la insulina. O sea que el estrés es lo mismo. El estrés, porque tú vives en estrés, porque estás trabajando 14 horas al día. Esas cosas están relacionadas con resistencia a la insulina por algo. Porque tienen este efecto agudo de subirte el azúcar en sangre, aunque no hayas comido. Y creo que todo lo que hemos hablado es de que, pero... Y alguien que está aquí, mira, si estás confundido que todavía no sabes si la resistencia a la insulina vino primero o la condición vino primero, está bien. Eso es lo que queremos que concluyas porque no sabemos. No, en verdad, no sabemos. Sí, tú puedes haber desarrollado resistencia a la insulina sin comer de más, sin haber engordado porque estás estresado. 100%. Y por eso yo quiero tocar un punto específico cortito, porque no vamos a irnos por allá, sino que es el tema de que sí veo más resistencia a la insulina, principalmente en mujeres en la perimenopausia y después de la menopausia. Así es. Eso es de lo más común. Y hay muchas condiciones que pueden ser. Ya el factor de edad es un factor de riesgo. Hay otro factor de que pierden más tejido muscular normalmente y tener más músculo ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. O sea, que te ayuda a usar mejor la insulina. Y si ya pierdes músculo y tu metabolismo del azúcar también está alterado, o sea que hay muchas condiciones que están presentes ahí, que yo no lo digo que vamos a ahondar ahí, sino que si estás en ese periodo, vale la pena medirlo. Clarísimo. Y vale la pena manejarlo. Así es. Manejarlo. ¿Cómo? Bueno, por eso hay que ir al médico ahí. Pero aquí vamos a mencionarlo. Ah. El basiquito. Pensé que me estaba preguntando. No vamos a ahondar ahí, pero vamos a mencionar qué hago. O sea, yo sé que ustedes están aquí, que ya escuché toda esta vaina, ahora dime qué hago. 100%. Antes de eso, para que se queden ahí con ganas, te quiero contar algo que me pasó, que en verdad es un mega paréntesis, me van a matar, pero bueno. La semana pasada mi papá se hizo exámenes. Mi papá tiene 60, va a haber 65 en 3 semanas. O en un mes, bueno, va para 65. Ya le cantaste la edad de tu papá aquí. Normal. Mi papá está cool. Y se hizo exámenes. Ajá. Todo perfecto. Espectacular. Pero increíble. Y a veces se salta a la cena, comiendo galletas en la cena, Lay's a veces. Y todo increíble. Y mi mamá y yo estábamos, dije, pero es que no puede ser, tiene que haber algo mal. Dije, hay que ver qué estás haciendo. Y mi papá dije, no se puso bravo, pero el man dije, hey, nadie se pone feliz que yo estoy sano. Todo el mundo está, dije, tus exámenes tienen que tener un error. Y a mí me dio mucha risa. Yo me puse feliz, ya sabes. Lo comento porque en verdad me dio mucha risa que... Y el man estaba óptimo, entonces. Está óptimo. Y no tiene sarcopenia y entrena masa muscular. Está óptimo. Cool. Óptimo. Cool. Pero bueno, mega paréntesis. Entonces, tratamiento. Tenemos resistencia a la insulina. O tienes resistencia a la insulina.
Y creo que dividimos entonces en 3 pasos. Ajá. Bueno, hay 3 vías. La Vías. número 1, Dale. estilos de vida. Por Oh. favor, empecemos por dieta saludable, ejercicio. El ejercicio es más efectivo que la medicación, gente, que cierta medicación. Exacto. Cierta creo que no vamos a medicación. generalizar ahí. Ajá. Ujú. Ejercicio, control de peso. Si eres una persona con resistencia a la insulina y sobrepeso, porque hay gente con resistencia a la insulina que todavía no ha desarrollado sobrepeso, hay que hacer control de peso. No es fatfobia, no es eso. Estamos haciendo el trabajo completo. Que yo ignore ese detalle es negligencia mía. No puedo ignorar ese detalle. Eso sí, hasta cierto nivel. Yo voy a ir viendo hasta dónde es necesario bajar de peso. Tampoco es que tienes que llegar a ser ultra fit. Y creo que dijiste una aclaración que no es fatfobia y quiero hablar de eso porque si alguien lo escuchó y le llamó la atención que hablamos de eso, quiero que entienda que no significa que lo primero que tú vas a hacer cuando te llega un paciente es de que vamos a bajar ya, tienes que bajar. No. No, Pero tenemos que llegar en algún momento a trabajar en eso. claro. Y seguramente más pronto que más tarde, pero no necesariamente lo primero que vas a hacer es que bajemos ya Probablemente sea algo que suceda por consecuencia. 100% por cambio de estilo de Sí, vida. exacto. Sí. Entonces, sí. Ujú. Entonces hablaste de peso o más que nada La porcentaje dieta, de o grasa. sea, comer bien. Comer bien. Ajá. Ejercicio, control de peso, manejo del estrés y un sueño adecuado. Ok, esas son ¿Tienes las algo? generalidades, ¿no? Ajá. Creería que en peso podemos concluir un poco que es bajar el porcentaje de grasa. Clarísimo. Me gustaría siempre meter esta condición que en verdad la estoy hablando en casi todos los episodios, que es sarcopenia, que es que vemos que hay poca masa muscular funcional y puedes tener un buen peso, pero un porcentaje de grasa elevado. Elevado, sí. Entonces, eso es lo que llaman skinny fat o nosotros le llamamos obesidad sarcopénica, pero por eso yo digo, hay que bajar el porcentaje de grasa. Así es. Hay que tener más músculo, que creo que ya lo dijiste. Ujú. ¿A través de qué tipo de entrenamiento? Me gustaría decirlo, que es entrenamiento nuevamente de fuerza, porque no queremos que pierdas más músculo. Y buscamos entrenamiento donde no solamente vayas al gimnasio tranquilito, Ujú. sino que realmente haya un ejercicio aeróbico intenso o un ejercicio anaeróbico Sí. intenso. Y quiero variado, agregar ¿no? algo ahí, y es que recuerden que el ejercicio de fuerza te ayuda a subir la masa muscular, y tener más masa muscular ayuda a mejorar tu sensibilidad a la insulina a largo plazo. Y el ejercicio de intervalos de alta intensidad te ayuda a mejorar tu sensibilidad a la insulina hoy. O sea, que necesitas los dos HIIT. tipos. High Ajá. Intensity Interval Ajá, Training sí es es. una de las mejores recomendaciones Sí. que tenemos. Mi recomendación personal, mi opinión, es que si yo tengo un paciente agudo que tiene la insulina súper alta en este momento y queremos atacar con todo ahí, yo prefiero empezar por los intervalos. Ok. Y después veo lo de la masa muscular. Es más, yo te voy a decir, mucha gente que llega a resistencia a la insulina y exceso de peso, tal vez no hagan ejercicio. Ajá, claro. Entonces la primera cualquier recomendación de que hay que ejercicio hacer ejercicio es la de uno. funciona. Sí. Entonces me preguntan caminar. Caminar sí funciona, pero no necesariamente es lo que vamos a recomendarte de inicialmente. O sea, si es lo que vas a hacer para empezar, dale. Ujú, Pero si vienes aquí, en verdad, yo te voy a decir, caminar funciona y empieza, porque hay que moverse más. ujú. Pero en verdad queremos que llegues a hacer algo de más intensidad. Clarísimo. Idealmente algo que preserve tu masa muscular y algo intenso. Entonces, ahí es donde yo me iría hasta psicológico un poco, desde que ¿por qué la persona no ha entrenado? Y uno entra en ese detalle ya en la cita, pero Sí. yo voy a un término que me robé. Lo cogí prestado permanentemente de ti, que se llama... Me lo robé permanentemente. Ajá. Exacto. Que se llama sociales en movimiento. Ajá. Entonces, parte de lo que yo promuevo mucho en este tipo de personas que no entrenan es, hey, busca un amigo o una amiga y métete a alguna actividad, voleibol, pádel. Por eso yo soy tan pro pádel en Panamá, porque ha hecho que la gente socialicen Sí, me haciendo encanta. ejercicio. Ajá. Sí, aparte de eso, los snacks de ejercicio. O sea, hay estudios que dicen que sí, el ejercicio formal es importante, pero estar en constante movimiento también lo es. Entonces, si tú eres una persona que trabaja sentada o estás mucho tiempo ocupado y realmente no vas a poder sacar tiempo y lo sabes, porque uno intenta miles de veces y sabes que nunca funciona, entonces haz 30 squats en algún momento, haz 30 pechadas contra la pared en otro momento, ponte una liga en tu oficina, te pones una liga aquí, abres y cierras las piernas, son músculos grandes que estás moviendo. Trata de buscar la manera de hacer mini snacks de ejercicio que no te roben tanto tiempo. Yo, por ejemplo, hoy le recomiendo a una paciente que si está mucho tiempo sentada, no se siente en una silla, sino que se siente en una pelota de estabilidad. Hay un estudio que dice que una persona que se siente en una pelota de estabilidad quema 50 calorías más por hora solo por estar ahí sentada. Claro, porque es que si no te caes, tienes que apretar piernas, tienes que apretar core. Y todo eso cuenta.
O sea, para temas de resistencia a la insulina está bien. Quizás no es algo que te va a bajar la insulina porque no es un ejercicio intenso, pero sí va a ayudar a mejorar tu sensibilidad a largo plazo. Y son pequeños hábitos que uno está building up. Uno empieza a ver que el cuerpo puede utilizar su energía con mayor efectividad y luego te van a dar ganas de ir a hacer ejercicio. Y todo es como una bola de nieve, pero hay que empezar por algún lado. Buenísimo, buenísimo. Sí. Entonces creo que parte del tratamiento que yo sí me gustaría tocar bien leve, porque sí creo que debe ser medio personalizado, ¿verdad? Claro. Y es el tema de bajar carbohidratos en alimentación. Porque si ya vemos que la insulina es la hormona que te ayuda a absorber el azúcar en sangre al comer carbohidratos y ya está alterada, o sea, ya tienes la insulina alterada, los carbohidratos sí te van a afectar más, pero no recomiendo quitarlos porque hablamos que te puede subir el tema de los triglicéridos, entre otras cosas, sino que yo recomiendo regularlos, manejarlos. Claro. Y mucho tomar en cuenta cuando entrenas. Claro. O sea, como que idealmente comer más carbohidratos cerca del entrenamiento, pero no es una regla. Simplemente que hay que manejarlos como parte del proceso Es hasta una que se herramienta regule más, tu insulina. digamos. Sí, Sí. exacto. Y muchas veces hay que comer low carb para resistencia a la insulina. Se regula y ya podemos agregar un poco más de carbohidratos, ¿no? Entonces, me encanta que hemos llegado a todo. Y entonces creo que una última parte que a la gente le fascina, y si pudiéramos hacer solo de esto, la gente quedaría súper contento, que es el tema de los suplementos. Ajá. Porque siempre se habla de suplementos versus medicamentos. Y a mí, antes de que hablemos de suplementos y medicamentos, quiero que tomen que muchas veces los especialistas que manejan este tema, principalmente los endocrinos, te van a mandar un medicamento primero que el suplemento. Y no significa que eso esté mal, lo que nosotros... Simplemente que esto no es un podcast de medicina. Es un podcast de nutrición. Entonces nosotros conocemos más de los suplementos. Pero sí recomendamos ir al médico para entender el origen y tal vez hay un tratamiento que sí sea urgente por algo que tú y yo no vemos, que se maneje con medicamentos. No, y tampoco podemos medicar. Sí, no. Eso es lo que es. Es que no lo vamos a hacer. Pero por ese tema de los medicamentos, suplementos y estilo de vida, que ya hablamos de estilo de vida, yo diría que tenemos un episodio anterior de los Ozempic. Hace 2 episodios. Este es el episodio 14, ese fue el episodio 12, con la doctora Carol Healy, donde hablamos sobre un medicamento que puede ayudar con el azúcar en sangre y la insulina. Episodio 11. 11 era. Sí, porque calorías 101. Ah, sí, es verdad. Cardiología, Es verdad, ajá. es verdad, sí, 11. Ajá. Pero al final, una de las conclusiones de ese episodio, igual recomiendo que lo vean, es que hay que ir al médico a ver. Claro. Entonces, la medicina en verdad es complicadísima. No Sí. pensamos que con un video de YouTube es suficiente, ¿no? Pero suplementos, cuéntame tu opinión de suplementos. Bueno, inositol. El inositol. Sí, exacto. O sea, no sé cómo pasó. Cómo pasamos de mandar un montón de berberina, alfa-lipoic acid, taurina, etcétera, etcétera, picolinato de cromo, y de repente salió inositol y es disque life changing. Sí. ¿Sí? No sé, cuéntanos tú, a ver. Yo pienso que fue conocimiento científico de fisiología que nos hizo llevar a ese medicamento. Era una teoría que lo llevaron a... Es que eso obviamente no lo tocamos, pero si viéramos la célula y la manera que el cuerpo usa la insulina, no es solamente, como hablamos nosotros, que hay un filtro, el filtro de café, que era la insulina. Hay muchos tipos de filtros. Y uno de esos filtros es el fosfoinositol, por decirlo brevemente. Fácil. Ajá, fácil. Y entonces, al mejorar la absorción de la utilización de insulina por ese filtro, captamos más azúcar, que se llama la vía del GLUT4, porque si hay algún estudiante de nutrición, que hay bastantes estudiantes de nutrición escuchando este podcast, van a entender por qué funciona el inositol. Pero, cuando vemos suplementos, tenemos que ver qué tipo de suplemento es el que funciona. Y ahí yo creo que tú querías que yo detallara. Es que no es solo inositol, porque sí, vamos a ver inositol en distintas tiendas de suplementos en Panamá. Pero eso no es lo que estamos El recomendando estudio ahorita se mismo. hizo en algo específico. Se hizo una dosis y tipo de suplemento específico que hablamos de mioinositol con un ratio, una razón de 40:1 de mioinositol a D-quiroinositol, en dosis idealmente de 4 gramos al día. Se habla de 2, pero yo realmente lo que he visto más es 4. Y ese es el que yo le mandé a mi paciente, que te dije que bajó 6 libras después de haber descubierto que tenía resistencia a la Wow, insulina. ajá. Yo sí pienso que funciona. Y las dosis. Porque 500 miligramos no va a ser lo mismo que 2.000 a 4.000. O sea, Totalmente. si encuentran de acuerdo. suplementos de 500 es porque también se hicieron estudios en tiroiditis de Hashimoto con 600 miligramos. Ujú. Entonces, es lo que es. O sea,
los estudios se hacen para comprobar cierta cosa, cualquier efecto terapéutico que puede tener, pero no todos son iguales. Sí. El de 500 miligramos quizás funciona para tiroiditis de Hashimoto, pero no funciona, según lo que he leído, para resistencia a la insulina. Y este es el que yo decía antes, es que en ovario poliquístico hay un suplemento específico. Este es hasta especializado para eso. Exacto. Y me encanta lo que acabas de decir porque tampoco se pueden hacer estudios en todas las condiciones. Entonces, al analizar fisiología o fisiopatología de cómo funcionan las enfermedades, podemos estudiar en base a eso. Pero la dosis, en verdad, es lo que manda. Yo lo he usado en hombres. ¿Y? Me va súper bien. Yo porque también lo he es que tiene usado. efecto en resistencia a la insulina. Sí. Entonces, nada. Es que se enfoca mucho Pero se ha estudiado mucho en mujeres, lo cual me llama la Sí. atención, que es algo que hemos hablado que falta en el mundo de la ciencia, que es estudiar más en mujeres. Sí, por el tema del ovario poliquístico. Sí, claro. Entonces, y el marketing es espectacular, o sea, para la subfertilidad, para el ovario poliquístico, Claro, etcétera. y funciona. Cosa que a mí me parece loquísimo porque estás slashing a la mitad tu audiencia. Claro. O sea, marketealo para el mundo. Es que ¿Entiendes? hasta a mí me sesgó. O sea, como que yo al Sí. leer estudios pensé que eran mujeres nada más. Bueno, y el que yo mando tiene nombre así dizque de pregnancy, y es que señor, por favor, para que se compre este suplemento, Sí, pregnositol. O sea, el man dice, me Ya daba lo- pena, ya ¿me lo entiendes? Y berberina, que también ayuda, pero Sí. ese es un suplemento que no me gusta mandar tanto, no mando casi, porque ahí es donde nos metemos un poco en la vía de cómo funciona y es similar a un medicamento. Exacto. Entonces, si yo te voy a mandar eso, prefiero que te ahorres eso y vayas al médico para ver. Pero si ya el médico te mandó acá, no te mandó ese medicamento, y el inositol es más caro y quieres buscar una opción más económica, la berberina es una buena opción. Bueno, full disclaimer, muy importante. ¿Para qué no botes tu plata? Si vas a usar un suplemento, asegúrate de que tiene la validez, la evidencia de que funciona. Sí. Y una vez que ya sabes que funciona, ten en cuenta que para que funcione hay una dosis terapéutica. De nada te sirve meterte 250 miligramos de mioinositol con dequiroinositol cuando la dosis terapéutica es 10 veces eso Sí. o 20 veces eso. O en Muy berberina es importante. 900 a 2000 al día. Pero Ajá. también existe otra cosa que yo investigo mucho porque suplementos me encanta investigar, que es cuánto del suplemento comercial realmente tiene. Por ejemplo, Claro. si yo tengo un producto que me dice 1000 miligramos, pero hay empresas en Estados Unidos que miden si realmente se dice 1000, tiene 1000. Y hay veces que tiene la mitad. Wow, O sea que la dosis del estudio ni siquiera... llegamos ahí. Ajá, aunque el paciente sienta que lo tome o lo tome. Y eso en parte es lo que la gente viene al nutricionista a hacer. Y nosotros claramente invertimos eso. Yo no quiero que tú inviertas lo que yo invierto al año en esa suscripción, Claro. porque ese es mi trabajo. Pero Ujú. esta ciencia de suplementos es otro mundo. De Así verdad que es es. otro mundo. Pero bueno, yo creo que berberina y nosotros son como los principales que yo mandaría. Bueno, y aquí yo tenía lo del polvo de canela porque encontré un estudio que sí avala el uso de canela para temas de resistencia a la insulina y por ahí hay gente usándolo en suplementos, pero la dosis terapéutica de la canela es 6 gramos. 6 gramos es un montón. Y el suplemento en cuestión, o la mayoría de los suplementos que he visto de canela, no contienen esa cantidad. Entonces, el hecho de que la canela puede llegar a tener este efecto en tu azúcar en sangre, si vas a usar las dosis que no son terapéuticas, tómate un té de canela. Ok, ya, ponle Sí. canela a tu plátano Si en no te compras un tentación, qué sé suplemento yo. de canela. Así es. Creo que eso es lo que quieres decir al final. Sí. Que ¿Tú crees que el suplemento de Glucose Goddess no lo compren? No, en verdad, hablando claro. Sí, tiene 65 miligramos. No tiene dosis terapéutica de De nada. nada. Y ahora me viene a vender que ella es evidence-based. ¿Cómo vas a ser evidence-based si hiciste un suplemento que lo buscaste que fuera económico para las masas dándole dosis que no funcionan? Claro, y ¿sabes qué es lo que me molesta? Lo voy a decir. A mí me gustó su libro, yo lo recomendé. Yo también. Me gusta lo que dice, pero a mí me saca la piedra que tú seas biochemist, bioquímica de profesión, y tú hagas eso porque tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que no es terapéutico. O sea, Por la plata baila el mono. Eso me parece horrible. Porque si no supieras es diferente. Si viene un influencer y lo hace, pero el influencer no estudió nada de eso, se puede equivocar. Sí. Allá tú que lo compraste. Pero tú creíste porque ella es científica. Entonces eso me molesta. Sí, todos sus ejemplos son en ella. También eso es una locura. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio y que quisiera entrar en el tema de las conclusiones. En verdad estoy bien contento con el contenido del episodio. Y creo que sí lo voy a recomendar a mis pacientes que tal vez están considerando el examen o me preguntan sobre resistencia a la insulina o tal vez están en la población. Creería que para una mujer
que está pasando la perimenopausia, que está llegando ya fuera de la menopausia o hasta saliendo de ella, yo recomendaría este episodio. Clarísimo. Porque en verdad está por todos lados tocamos un tema que pienso que es uno de los problemas principales del mundo ahorita mismo en temas de salud. No pienso que la comida es lo que te lo causó inicialmente, pero el exceso de comida te puede llevar a exceso de grasa corporal, lo cual te puede hacer una inflamación crónica y llevarte a esto. Y también, si digamos que no comiste calorías de más, no comiste comida de más, pero la comida es de mala calidad y tiene sustancias que inflaman, es lo mismo. O sea, estamos llegando a lo mismo. Y no le diste alimento a la microbiota, pero eso es otro tema. Entonces, a mí me gustaría hacer una metodología nueva donde yo te pregunto algo y tú me respondes si sí o si no. Okay. Yo le llamo las conclusiones flash. Ok, pero la próxima vez me avisas, así yo te hago también unas preguntitas. Esto no es justo, pero vamos. Va para allá. Si una persona está escuchando este episodio, ¿tiene que ir al laboratorio a medirse insulina en ayunas? Sí, no sé. Depende. Puedes expandir la respuesta. Ok. La pregunta flash soy yo diciéndote. Pero sí responde que sí o no. Si te resonó, si te sentiste identificado con la mayoría de las cosas, si viste algunos signos y síntomas en ti mismo, sí, definitivamente. Y damos un énfasis ahí que ese examen solamente suele costar hasta $20 o $30. ¿Ah, sí? Sí, más 20 que 30, pero pasa. Si estoy escuchando esto, ¿debo ir al nutricionista o al endocrinólogo después de escuchar este episodio? Si te hiciste el examen de insulina y te dio arriba de 10, 15, definitely. Y no escogería el que me dé la cita primero. Wow. Porque en verdad, digo, depende del nivel. Si te salió la insulina en 40, by all means, empieza a sacar la cita con el endocrino ya, porque en Panamá no hay muchas citas. O sea, en verdad te la van a dar para adentro muy adelante. Pero sí me gustaría que saques la cita con el que vayas al que te dé la cita primero, porque tienes que empezar ya. Para mañana es tarde. ¿Sí o sí debo entrenar? Claro que sí. Okay. Si no tengo, no importa. Hay que hacer ejercicio. No hay salud sin ejercicio. ¿Tengo que eliminar los carbohidratos? No, de ninguna manera. Excelente. Jamás. Muchas gracias. Conclusiones flash para ustedes. Pero bueno, en verdad, este episodio me ha gustado porque creo que en cuanto a mi percepción, y me gustaría que lo dejen en los comentarios igual, ¿qué les pareció la información de este episodio? Creo que tenemos un buen balance entre hablar sencillo y hablar con ciencia y evidencia. Y eso es algo que yo me siento cómodo con este episodio, entonces creo que se los dejo claro para que entiendan que nosotros obviamente también analizamos nuestros episodios y lo que hacemos, y este es uno que me deja bastante satisfecho y contento con lo que hemos entregado. Así es, bueno, y creo que quizás por ahí podemos hacer una parte 2 donde ahondemos un poco más en el tipo de dieta para esto, la terapia nutricional nos podemos ir mucho más allá, pero ahí es donde yo creo que tenemos que hablarlo. O sea, no piensen que se nos escapó. Sí, no se nos escapó. Solo que no lo íbamos a hablar hoy. Sino que hay que ver otras condiciones asociadas y en verdad ya ahí entramos en otra lado. Mucha porque investigación. Si en resistencia a la insulina está presente en otras condiciones todo el tiempo, si solo hablamos de cómo manejarlo, solo eso, sí, no estamos considerando otras cosas. Así que bueno, muchas gracias en verdad por presenciar este episodio. Por escuchar este episodio. Y bueno, si tienen algún otro tema que les gustó o una parte específica que les gustó, nos lo dejan en los comentarios aquí abajo. Sí, suscríbanse. No se les olvide suscribirse. Bye. Oye, si te está interesando esta información sobre resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos, síndrome metabólico y eres mujer activa, aquí abajo en la descripción te dejo un link con mi protocolo para mujeres con ovarios poliquísticos y lo puedes adquirir solamente dándole clic a este link.